Fíjense, yo había hecho un video ayer diciendo claramente que no hay enemigo pequeño. Incluso mencioné estos personajes bíblicos. David, George Cambrós Jr., que se enfrentaría a Goliat. Teófimo López. Pero ¿saben qué? A veces Jesucristo te da castigo. Y más cuando eres hocicón, hablador, fanfarrón y bocón. Y esto es Boxing for Life con LeBron. All the way from Puerto Rico. Estuvo chingón. Bienvenidos a Boxing for Life con LeBron. Y sinceramente la cosa está caliente y lo imposible se hizo realidad. Y George Cambrós Jr. conquista todos los campeonatos de las 135 libras. Los campeonatos de la WBC, WBO, IBF, AMB y por supuesto el de Ring Magazine en una pelea que sinceramente debe considerarse quizás la pelea del año o candidata a pelea del año. Pero antes de hablar del evento estelar, vamos rápidamente a hablar de las peleas preliminares, que sinceramente algunas estuvieron, pues algunas buenas y algunas más o menos, pero vamos rápidamente. En el peso de las 112 libras hubieron dos peleas. La primera fue Anthony Christopher Herrera ganándole al mexicano Jonathan Daniel Herrera por nocaut en el round número 2. En una pelea de mujeres en las 112 libras, Cristina Cruz vence a Marigüen Bellinga por decisión unánime. Una pelea en las 122 libras, Ranla Ali vence a Isela Vera en otra pelea de mujeres y gana en el round número 4 por decisión unánime. Luego de eso dieron una pelea de pesos pesados. Sainz Siley vence a Craig Lewis por nocaut en el round número 8. Después de eso hubo una pelea en las 126 libras. Raymond Ford vence al puertorriqueño Félix Caraballo por nocaut en el round número 8. Y luego de eso una pelea en las 130 libras. Kenichi Ogawa le gana a Singa Fuslet por decisión unánime en el round número 12. Y pues por el campeonato de la IBF de las 130 libras. Y claro, después de eso vino la pelea del evento estelar. Sinceramente, lo imposible se hizo realidad. George Cambrós Jr. viene desde muy lejos, desde allá de Europa o de donde sea, de allá de Australia. Y vence al bocón, fanfarrón, echón, hablador, hocicón de Teófimo López. Pero no tan solo Teófimo López se dañó siendo fanfarrón, sino que su padre, además de estar boconeando, hablando, incluso se atrevió a decir el papá que el único que le podía ganar a Saúl el Canelo Álvarez, el peleador libra por libra hoy en día, y que era su hijo Teófimo López. Ustedes pueden creer esa payasada, sinceramente, y yo incluso había dicho en el video de ayer, les sugiero que vayan y lo vean, ¿verdad? El video lo hice ayer, cuando se hizo el pesaje. Yo había dicho que Teófimo López se había convertido como estas personas afroamericanas que son hechones, fanfarrones, bocones, hocicones, y se estaba dañando. Y sinceramente, Jesucristo parece que obró y le acaba de dar la lección de su vida. Claro está, él tiene apenas 24 años. Tiene 16 ganadas, creo, y 12 por nocaut.
Ahora tendría 17, 12 y una perdida. Sin embargo, George Cambrose Jr. mejoró su récord a 20 ganadas con 10 knockouts. Y esos títulos se van ahora para Australia. Pero sinceramente, en parte, estoy molesto. Porque estos son enseñanzas. Y esto se ha visto en el pasado con muchos peleadores. Y tengo que empezar dando el ejemplo. Eso se ha visto mucho en boxeadores de mi isla de Puerto Rico. Ustedes han visto boxeadores, el más reciente que fue Vargas, que fue bien bocón, y Sean Cepeda lo cogió y le dio un knockout en el primer round por estar boconeando. También ha habido muy pocos, pero han habido 1 o 2 boxeadores mexicanos también y ha pasado lo mismo. O sea, miren el caso de Mario Cázares. Se puso a hablar mucho, retar a Canelo, lo cogió este boxeador y también le dio un buen knockout. Creo que fue un cubano que le dio un tremendo noqueado por estar hablando. Y ahora este boxeador con descendencia hondureña, que nació en Brooklyn, New York, le pasa lo mismo. No pierde por nocaut, pero sinceramente George Cambrose Jr. prácticamente le ganó la pelea y le dio prácticamente una paliza. Ustedes vieron la cara. Ustedes vieron la cara de Teófimo López. E incluso, cabe señalar que en el primer round, George Cambrose Jr. lo tumba. En el round número 10, Teófimo López también tumba a George Cambrose Jr., pero se cansó. No pudo acabar en el round número 10. Y luego en el 11 y el 12, George Cambrose Jr. se percató de vencer esos 2 rounds y gana por decisión dividida, pero gana esta noche. Sinceramente, cabe señalar que Teófimo López está diciendo que no, que él ganó la pelea, que se la robaron. No, tú no ganaste. Tú perdiste claramente esta noche y perdiste por fanfarrón, bocón, y tu papá también es un bocón. Dios mío, el que lo hereda no lo hurta. ¿De quién lo aprendiste? ¿De tu papá? ¿Cómo tu papá va a decir que en 5 años el único que le puede ganar es a Rey Canelo? Por el amor de Dios. Mira, está como Edgar Berlanga, que no le han ganado prácticamente a nadie y ya están retando a Canelo. Entonces, claro, venciste a Vasily Lomachenko, que era un gran peleador. Pero si ustedes ven la pelea, parece que George Cambrose Jr. estudió perfectamente esa pelea. Como ustedes saben, esa pelea con Vasily Lomachenko fue una pelea cerrada. Y aunque ganó Teófimo, Vasily Lomachenko empezó a pelear bien en los últimos rounds. Si Vasily Lomachenko hubiese hecho desde el primer round lo que hizo en los últimos rounds, le hubiese ganado a Teófimo López, pero despertó tarde. Cuando quiso pelear, cuando quiso despertar, ya tenía la pelea perdida. Pero George Cambrose Jr. desde el primer round vino a pelear, vino a boxear, vino a pegar. Y le peleó muy bien, cortando bien el ring, moviendo bien la cintura, tirando bien el jab. Desde el primer round, incluso en el primer round, tumbó a Teófimo López. Así que esto es una enseñanza. Una vez más, un boxeador fanfarrón, hablador, hocicón, bocón, cae. Y en cierta manera me alegro. Me da tristeza porque el latino pierde. Me da tristeza porque es uno de los nuestros. Pero a la misma vez es una enseñanza. Hay que ser humilde. Se habla en el ring. En el ring es que se habla, no se habla afuera. O sea, esta manía de estar hablando, boconeando. Mira, esto me molesta, de verdad que sí. Y yo lo había dicho ayer. Les anticipo que busquen el video de ayer. Yo lo había dicho. Dije, no hay enemigo pequeño. Y dije claramente que Teófimo López estaba hablando mucho. Que estaba pasando con él. Que la humildad se le había ido. E incluso había dicho que esto se había convertido en esto parecía un evento de lucha libre. Tanta fanfarronería, tanta boconería, tanta suiconería. ¿Pero qué es esto? Y ahí tienen los resultados. Sinceramente, yo vi ganar claramente a George Cambrose Jr. y se lleva todos los campeonatos de las 135 libras para Australia. No sé, díganme ahí en los comentarios qué ustedes opinan. ¿Ustedes vieron ganar a George Cambrose Jr.? ¿O ustedes vieron ganar que le robaron la pelea a Teófimo López? ¿Qué ustedes opinan? Teófimo López se había convertido un poquito fanfarrón. Estaba boconeando mucho. Se creía la gran cosa. Sí, porque él se creía la gran cosa. Él se creía celebridad. Ahora yo soy actor. Ahora yo soy cantante. Ahora yo soy lo más grande.
la humildad. Y eso es lo que yo le reconozco a Canelo. Porque mira, Canelo gana, pero sigue entrenando, sigue con humildad, se sigue dedicando a lo que se tiene que dedicar y no está con bonoquenería. Así que nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Déjense ahí, díganme ahí en los comentarios, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita, compartan el contenido y déjenme ahí en los comentarios qué ustedes opinan. ¿Habrá ganado Teófimo López? ¿Habrá ganado George Kambosos Jr.? ¿Será medio boconcito ahora Teófimo López? ¿Qué ustedes opinan? Nada, esto sería todo con Boxing for Life con LeBron. Y recuerden, es Boxing for Life con LeBron y nos vemos en la próxima. All the way from Puerto Rico.